Juana Olivares tiene 73 años. Un cáncer de útero hizo que deba someterse a varias sesiones de radioterapia y quimioterapia. Estos tratamientos desembocaron en una oclusión intestinal. Dolores estomacales terribles, ¿no? Vómitos, a veces se producían también problemas de ir al baño cada 5 minutos, ¿no? Eso era lo que se sentía, eso es normal, pero también a veces siente como reflujo, malestar al dormir, como que está ácida, ¿no? Como que tiene náusea. Todo eso son productos de la oclusión intestinal, del intestino delgado. La radioterapia puede producir a nivel del intestino delgado zonas de estenosis. En el caso de ella en particular, que tenía una estenosis cerca del intestino delgado a nivel de la zona terminal, se hizo una enteroscopía y se hizo una dilatación con un balón neumático que permitió abrir las fibras de esta zona de la estenosis para que la materia fecal pueda pasar con normalidad, y a través de este tratamiento la paciente tuvo una mejoría notable porque ella constantemente se quejaba de dolor abdominal, náuseas, vómitos y hacía siempre estos cuadros pseudooclusivos. La oclusión u obstrucción intestinal es un bloqueo parcial o total del intestino que impide que sus contenidos sean evacuados. Una oclusión puede ocurrir en el intestino delgado o grueso. Las causas más comunes son adherencias, hernias o tumores en el colon o recto. Los síntomas de una oclusión en el intestino delgado son dolores abdominales, calambres, náuseas y vómitos, abdomen hiperextendido, pulso y respiración rápida durante los episodios de calambres. Los síntomas de oclusión en el intestino grueso son abdomen hinchado, dolor abdominal, antecedentes de sangrado en el recto o diarrea. Puede ser el intestino delgado, el intestino grueso, puede ser una pseudoobstrucción, una obstrucción completa, o si es que esto se da en el tercio inferior, en el recto, puede ser por un taponamiento del bolo fecal y no puede pasar las heces hacia la parte inferior del ano. Hay una franca distensión abdominal cuando es una obstrucción total, especialmente en el intestino grueso, y los pacientes tienen un malestar general, pues no pueden comer, sienten sensación de llenura, de náusea, de vómito estos pacientes. Lorena se sometió a una operación de vesícula y 2 cirugías por oclusión intestinal. El cuadro final fue inesperado. Hicieron una colostomía, salí ya luego a mi casa y no mejoraba el cuadro de la obstrucción. La colostomía era algo molestoso y luego de unos análisis se diagnosticó que yo tenía un cáncer de colon, que ese era realmente el diagnóstico, o sea, lo que provocaba la oclusión intestinal, y actualmente me estoy tratando con eso, por un cáncer de colon. Uno de los principales son los tumores, ¿sí? El cáncer, especialmente en el colon y en el recto, que se ve un poco de frecuencia, son los causantes que pueden producir un proceso eruptivo en el recto o en el colon. A nivel intestinal también puedes tener tumores. Hay unos tumores que se llaman los neuroendocrinos, que producen obstrucción, crecen dentro de la luz y producen una obstrucción del intestino. Las adherencias son pacientes que han sido sometidos a cirugías previas y se producen adherencias en el intestino. Entonces, en vez que el intestino esté acomodado normalmente dentro del abdomen, se producen zonas donde se adhiere, se pega y puede acodarse el intestino, y este paciente puede producir un cuadro pseudoobstructivo o obstructivo. En muchas ocasiones, al estreñimiento no se le presta la atención necesaria. En la gran mayoría de los casos, los tumores son la principal causa de una oclusión intestinal, y el único camino es una alta cirugía. Es hacer la resección del tumor en el mismo tiempo quirúrgico, en su primer tiempo quirúrgico, hacer la resección con un vaciamiento ganglionar, que eso es importantísimo en el cuadro oncológico, y posteriormente, si es que es en el intestino delgado, hay la opción de hacer una nueva unión de ese intestino para que el tránsito intestinal ya fluya normalmente. En el intestino grueso puede haber la posibilidad de hacer esta nueva unión, o si hay una contaminación muy franca, entendible de que hay un cuadro obstructivo, ese intestino está muy dilatado, muy lleno de heces y no se puede manejar, pueden terminar temporalmente con una ostomía a nivel abdominal, para posteriormente, de que ya el paciente esté en buenas condiciones, preparar ese intestino o hacer una nueva unión del intestino. La prevención es importante
y detectar tempranamente un tumor puede cambiar el rumbo de la vida del paciente. En eso, pues desde los 40 años es recomendable una endoscopía digestiva alta, una colonoscopía o una ecografía abdominal para buscar de alguna manera si se puede detectar algo antes de que se produzca el proceso obstructivo y poderlo resolver de una mejor manera y con un mejor pronóstico. El examen que utilizamos de preferencia para diagnosticar esta enfermedad, bueno, podemos arrancar con un gabinete que se basa inicialmente en una radiografía de abdomen, luego pasamos a estudios contrastados y el examen de elección es la tomografía abdominopélvica, que obviamente también se utiliza contraste para ver con más claridad las estructuras y después de eso, bueno, veremos si es que hace falta hacer o no algún estudio de tipo endoscópico, especialmente en aquellos casos de pacientes que tienen tumores de colon. Cada vez es más común que se dé casos de oclusión intestinal en niños. Las causas son muy variadas. Van desde un problema mecánico de funcionamiento hasta un estreñimiento. Una oclusión intestinal en niños tiene el mismo camino que un adulto. Una oclusión. Es una obstrucción mecánica o física porque se da la vuelta, se rota el intestino en su eje y queda ocluido. Si es una oclusión alta, el vómito va a ser muy importante. Si es una oclusión baja de colon, más que todo va a estar inflado y no va a botar gases. Entonces, poco a poco el intestino va a ir reteniendo el líquido que produce hasta que llega al estómago y comienza a vomitar. Tiene que poner una sonda. Pocas ocasiones, cuando la oclusión es médicamente manejable, se le coloca una sonda 2 o 3 días, aspira el líquido y se restaura su tránsito normal. Cuando esto no ocurre, pues el paciente tiene que operarse. El estreñimiento crónico en niños dejó de ser algo secundario. Hasta la consulta del Dr. Oviedo, diariamente llegan decenas de pacientes. Especialmente varones que tienen estreñimiento de 10, 15, 20 días. Imagínese usted 20 días sin ir al baño. Entonces tiene un problema serio porque el niño no come, ya no se tolera él mismo, comienza a vomitar, se le hincha la panza, ya no puede botar gases. Y todos los componentes de la materia fecal son cancerígenos. Y si tenemos un factor determinante cancerígeno por días, por años enteros, el riesgo de ir al cáncer es muy alto. Entonces tenemos que curar el estreñimiento. Una placa simple le detecta el problema y ve que es mecánico, que está retenido un montón de heces. Usted mete un lavado, hace una limpieza del colon, da un tratamiento a largo plazo con un lubricante intestinal, con un elemento químico que le dé motricidad, que le dé movimiento al intestino. Largo plazo, 3, 4, 6 meses y se acabó el problema. Cuando el problema se da en los recién nacidos o se detecta antes del primer año de vida, hay que descartar un problema neurológico. Se llama la enfermedad de Hirschsprung. Esta enfermedad se caracteriza porque una parte del intestino, que puede ser 1 centímetro, como puede ser todo el intestino, no tiene sistema nervioso. Entonces, al no tener sistema nervioso, el intestino termina en un embudo y se queda ahí estacionada la materia fecal. Cuando hay demasiada presión, sale un poco y no más. Usted puede disminuir el riesgo de algunas formas de obstrucción de intestino al modificar su dieta y su estilo de vida. El tabaco y el alcohol agudizan la enfermedad. Para ayudar a prevenir el cáncer, se debe llevar una dieta balanceada, baja en grasas. Debemos incluir muchas verduras, frutas y, lo más importante, visitar a un especialista y realizarse los exámenes médicos y radiológicos necesarios.